We're reading in Luke 22 and 29. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 29. We're still talking about the church. Aún seguimos hablando acerca de la iglesia. And this lesson, we titled it, Enforcing the Rule of God. Y en esta lección la vamos a titular Afirmando la regla de Dios. Now, in the recent message, we demonstrated as to what the conditions of revival really are. En un mensaje reciente hemos demostrado cuáles son las condiciones para el avivamiento. And we saw that one of the conditions, that there had to be a discontent created. Y vimos que una de las condiciones es que tenía que haber un descontento en nuestra vida. Nobody moves out into any attempt of anything as long as they're satisfied. Nadie se mueve para intentar algo nuevo si es que están satisfechos con lo que tienen. So we have to enter into the discontent of God. Entonces tenemos que entrar al descontento de Dios. We know that when the church is not right, Nosotros sabemos que cuando la iglesia no está bien, then God is dissatisfied with that situation. entonces Dios está insatisfecho con esa situación. And we must enter into that. Y nosotros debemos entrar en esto. Any mass movement comes out of discontent. Todo movimiento masivo brota de un descontento. Whether it be Nazism, fascism, or an old-fashioned revival. Ya sea el nazismo, el fascismo o el avivamiento pentecostal. But discontent in itself Pero el descontento en sí mismo does not necessarily create a desire for change. no crea necesariamente un deseo de cambio. Other factors have to be present. Otros factores tienen que estar presentes. Those factors turn discontent into disaffection. Y estos factores cambian el descontento en un desafecto. And one of those factors is what we're going to talk about today. Y de esos factores es que vamos a hablar ahora. There must be a sense of power. Tiene que haber un sentido de poder. Those who are awed by their surroundings, Aquellos que son rodeados they never think of change, no matter how miserable the conditions. y están contentos con los que le rodean, entonces nunca piensan en ningún cambio, nunca quieren cambiar. Men who rush in to undertakings of vast change Los hombres que se apresuran para poder tomar cambios radicales must feel that they're in possession of a power that's irresistible. tienen que sentir que ellos están en posesión de un poder que es irresistible. Now, we said, when we talked about the subject of what is revival, Y nosotros dijimos cuando hablamos acerca del tema de qué es avivamiento, revival is God coming in awful holiness and irresistible power. y el avivamiento es Dios viniendo en una santidad asombrosa y en poder irresistible. And for a people to attempt any kind of a change, Y para que un pueblo intente cualquier tipo de cambio, they must believe that they are in control of such a power. tienen que creer que ellos están en controlados por este tipo de poder. Jesus said, I give you power. Jesús dijo, yo les doy a ustedes poder. That's to the church. Esto es a la iglesia. That's to us who believe. Esto es a nosotros que creemos. I give you power Yo les doy poder over all of the power of the enemy. sobre todo poder del enemigo. Now that is an irresistible power. Ahora bien, este es un poder irresistible. Not power over some part of the devil, but over all of the devil. No poder sobre alguna parte del diablo, sino sobre todo el diablo. So there's no question based upon the absolute word of God, Entonces no hay pregunta basada sobre la palabra absoluta de Dios, but what we, the church, are in control of a power irresistible. sino que en realidad nosotros, la iglesia, estamos en control de este poder irresistible. Then the question arises, Entonces la pregunta sale, if we have such power, si tenemos este poder, then why have we not possessed the land? entonces ¿por qué no hemos poseído la tierra? One would think that mere possession of the power is all that you need, Alguno pensará que simplemente una posesión de la tierra es todo lo que se necesita, but it's not always so. pero no siempre es así. The powerful can be as timid as the weak. Lo poderoso puede ser tan tímido como lo débil.
What seems to count most in mass movements, whether it be revival or something else, Lo que en realidad cuenta más aparentemente en los movimientos masivos, ya sea avivamiento u otras cosas, is faith in the future. es la fe en el futuro. There must be a dream. Tiene que haber un sueño. Faith in the future is what's fomented mass movements all over. La fe en el futuro es lo que ha fomentado estos movimientos masivos. There's discontent. Hay descontento. People are going nowhere. La gente se va a ningún lugar. Then out of the masses there rises somebody Y de pronto de las masas brota who algo. promises that we're going to make it better. Alguien que promete que va a ser mejor. That's how Lenin got his hold in this earth. Ese es el vínculo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Genghis Khan, all of them, this is how it came about. Gengis Khan y todos estos famosos también así vinieron. When there was a discontent and dissatisfaction, Cuando hubo un descontento y una insatisfacción, out of the masses there rose one who dominated the situation. entonces de en medio de las masas salió uno que dominó la situación. And he preached a future. Y él predicó el futuro. Muhammad, when he led those hordes of Islam all the way to the Pyrenees Mountains, Cuando Mohammed llevó a todo este equipo del Islam a unas montañas, he said, if you die in battle, él les dijo, si ustedes mueren en la batalla, you awake in a heaven filled with women and wine. van a despertarse en un cielo lleno de mujeres y vino. He promised a future. Él les prometió un futuro. They didn't have a future, Ellos no tenían futuro, but he promised one. pero él les prometió uno. And who has a future like the church? ¿Y quién tiene mejor futuro que la iglesia? We're the only people that can preach a faith in a future. Nosotros somos la única gente que podemos predicar la fe en el futuro de verdad. We must believe we have the answer, Debemos de creer que tenemos la respuesta. and we must believe that we can change the course of events. Y tenemos que creer que podemos cambiar el curso de los eventos. Jesus said to his church, Jesús le dijo a su iglesia, we read it in Luke y 22:29, lo leímos en Lucas 22:29. I appoint unto you a kingdom, Yo os designo a ustedes un reino, as my Father has appointed unto me. como mi Padre me lo asignó a mí. Now Jesus is not speaking of a separate kingdom. Ahora bien, Jesús no está hablando de un reino separado. We must understand that. Y tenemos que entender esto. He's not talking about a different kingdom. He's telling them that he had to take from Satan what the Father gave him. Él no está hablando de otro reino, sino que él tenía que tomar de Satanás lo que el Padre le había dado a él. And you and I will have to take from him what God has given us. Y tú y yo también tenemos que tomar de él lo que Dios nos ha dado a nosotros. Hallelujah. Aleluya. When we come to plant this church, Cuando nosotros venimos para plantar esta the iglesia, devil isn't going to leave the village or the city el diablo no se va a ir de ese pueblo unless we make him leave. a menos que hagamos que él se vaya. So he said, I'm giving you a kingdom Entonces él dice, yo os asigno un just like reino my Father gave me, tal como mi Padre me lo dio a mí, but you are going to have to possess it. pero ustedes van a tener que poseerlo. The kingdom that the Father gave to Jesus El reino que el Padre le dio a Jesús and the kingdom that Jesus gives to the church is the same kingdom. y el reino que Cristo le da a su iglesia es el mismo reino. It's the kingdom of God, Es el reino de Dios and it is a rule of God imposed. y es la regla de Dios impuesta. When Nebuchadnezzar woke up out of that 7-year nightmare, Cuando Nabucodonosor se despertó de esa pesadilla de 7 años, one of the first things he said was, una de las primeras cosas que él dijo fue, the heavens do rule. los cielos reinan And God rules by overruling. y Dios reina sobre todo rey. Hallelujah. Aleluya. Satan is rampant. Satanás está vencido. He's going about as a roaring lion. Él está caminando y andando como león And if rugiente. we're to rule, we must overrule him. Y si nosotros vamos a regir, tenemos que regir sobre él. So God says, I give you a kingdom. Entonces Dios dice, yo les doy un reino. Now Jesus is in establishing the kingdom given to him by his Father. Entonces Jesús aquí establece el reino dado por el Padre hacia él. He had to set the bounds of that kingdom. Y para esto él tenía que establecer los límites de este reino. And he made it clear to the devil
Y lo hizo bien claro para el diablo, that sin, fear, and demons have no place in this kingdom. que el pecado, el miedo y los demonios no tenían lugar en este reino. It was emphatically stated of the Lord Jesus Christ Era enfáticamente establecido por el Señor Jesucristo that his coming was to destroy the works of the devil. que su venida iba a ser para destruir las obras del diablo. Hebrews 10:7 said he came to do the will of God. Hebreos 10:7 dice que él vino para hacer la voluntad de Dios. But then he said to us, his church, Pero luego él nos dice a nosotros, su as iglesia, my Father sent me, como mi Padre me envió, so send I you. así también yo os envío. So we're on the same mission. Entonces estamos bajo la misma Now misión. we know that he did destroy the works of the devil. Ahora bien, nosotros sabemos que él sí destruyó las obras del We diablo. couldn't do that and we cannot do that. Nosotros no podríamos hacer eso ni tampoco lo podemos hacer. But we can enforce what he has already done. Pero sí podemos hacer cumplir lo que él ya ha hecho. He destroyed, he broke the devil. Él destruyó, él rompió al diablo. But if the devil can, he'll intimidate us Pero si el diablo puede, va a intimidarnos and make us believe he's still in control. y nos va a hacer creer que él todavía está en control. As my Father sent me, Como mi Padre me envió, so send I. así también yo os envío. What Jesus said, Lo que Jesús dijo your mission in this earth es: tu misión en esta tierra is the same as mine. es la misma que la mía. We're not going to die for the sins. He did that. No vamos a morir nosotros por los pecados, él lo hizo ya. We are to make Calvary a reality. Pero nosotros tenemos que hacer del Calvario una realidad. To do the will of the Father is our purpose here. Hacer la voluntad del Padre es nuestro propósito acá. You take these two scriptures and link them together. Y tomen estos dos versículos y únanlos. As my Father sent me, so send I you. Como mi Padre me envió, así yo os envío. And then link with this. Y únalo con este: I appoint unto you a kingdom, yo os designo a ustedes un reino, as my Father has appointed me. como mi Padre me lo asignó a mí. And then you have the idea of what our purpose is in this earth. Y entonces ustedes van a poder tener una idea de lo que es nuestro propósito aquí en la tierra. You and I are not going to produce the millennium, Tú y yo no vamos a producir el milenio, but we're going to establish a beachhead on this earth. pero sí vamos a establecer aquí en la tierra And the kingdom of God is going to operate right here in spite of the devil. un lugar en el cual el reino de Dios va a operar aquí a pesar del diablo. Jesus came to destroy the works of the devil, Jesús vino para destruir las obras del diablo, break the chains of darkness. para romper las cadenas de las tinieblas, We know he did that. y nosotros sabemos que Él hizo esto. In Colossians 2:15, En Colosenses 2:15 it tells us that Jesus spoiled the devil. dice que Jesús aplastó al He diablo. defeated the devil. Él destruyó al diablo. But the church in every generation Pero la iglesia en cada generación must enforce that rule of God. tiene que hacer cumplir y afirmar esta palabra, esta voluntad de Dios. Entiende. You must understand that as we go deeper into this lesson. Tienen que entender esto porque vamos a profundizarnos más. So when Jesus said, Entonces cuando Jesús dijo, I appointed you a kingdom, yo os designo un reino, he was talking about the kingdom of God, Él estaba hablando acerca del reino de Dios, the same kingdom that the Father gave to Jesus. el mismo reino que el Padre le dio a Jesús. He was saying to you and I, the church, Él estaba diciendo a ti y a mí, la iglesia, you must possess what is already yours. ustedes tienen que poseer lo que ya es de ustedes. Before Israel ever went into captivity, Antes que Israel entre al cautiverio, before Abraham went to that land, antes que Abraham vaya a esa tierra, God gave him that land. Dios ya le había dado esa tierra. It's yours, he said. Es tuya, dijo. While Israel is in Egypt for 400 years, Mientras Israel estaba en Egipto por 400 God is años, saying to her, Dios le envía, you're going to possess Dios that le land. dice, ustedes van a poseer esa It's tierra. already yours. Ya es de ustedes. But when they got there, Pero cuando llegaron ahí, they had to dispossess the enemy. tenían que echar fuera al enemigo. That's, get him out. Eso es botarlo. It's your land. Es tu tierra. That's what he's saying to us. Y eso es lo que Él nos dice a nosotros. You're going to have to dispossess the enemy. Ustedes van a tener que echar fuera al enemigo. He said, I'll give you a kingdom. Él dice, yo les doy un reino. Then he turned around and said to me, Y luego Él se voltea y me dice, I give you power over the enemy that's sitting there.
Yo te doy a ti poder sobre el enemigo que está ahí. In the book of Psalms, it says the earth is the Lord's. En el libro de los Salmos dice que la tierra es de Jehová. The earth is not the devil's. La tierra no es del diablo. So the devil is the squatter, not you and I. Entonces el diablo es el que está debajo, no tú y yo. He says, I give you a kingdom, Él dice, yo os asigno un but reino, you have to possess it. pero ustedes tienen que poseerlo. I give you power over the devil that's sitting there. Por eso es que yo les doy poder sobre el enemigo que está sentado ahí. So we're going to move in there and possess what is ours. Entonces vamos a meternos ahí para poseer lo que es nuestro. So through the power of God, Entonces a través del poder de Dios, you and I are to control the environment of that kingdom. tú y yo debemos controlar el ambiente de ese reino. Now when Jesus himself comes back with his church, Ahora bien, cuando Jesús mismo vuelve con su he's iglesia, going to bind that devil for 1,000 years. Él va a atar a ese demonio, a ese diablo por 1000 años. Now he's going to do that, not the church. Ahora bien, Él va a hacer esto, no la iglesia. But right now, you and I, Pero en este momento tú y yo we're to control that environment where he's put us. debemos de controlar ese ambiente en el cual Él nos ha puesto. We can keep the devil out of our family, Podemos mantener al diablo fuera de nuestra familia, out of our church, de nuestra iglesia, out of our pocketbook. de nuestros libros. We can say to him, Podemos decirle a Él, you're not coming here. no vas a venir acá. We're not going to bring about the millennium or put the devil in hell. No vamos a traer el milenio ni tampoco vamos a poner el diablo, vamos a mandar al diablo al infierno. We are going to bring the kingdom of God here. Pero sí vamos a traer el reino de Dios acá. We can keep the devil out of our home and church. Podemos mantener al diablo fuera de nuestra casa y de nuestra iglesia. Jesus set the bounds of that kingdom, Jesús estableció los límites de ese said reino to that devil, y le dijo a ese you're diablo, not going to operate here. tú no vas a operar acá. So he sent his church Entonces Él envió su iglesia and said, as my Father sent me, y dijo, como mi Padre me envió, I'm sending you. yo los envío a ustedes. So our mission is the same in establishing the kingdom. Entonces nuestra misión es la misma al establecer el reino. Through his death, A través de su His muerte, burial, su sepultura his y resurrection, su he resurrección, defeated that devil. Él venció al diablo. But you and I have to enforce what he has done. Pero tú y yo tenemos que hacer cumplir lo que Él ha hecho. Now when Jesus came, Ahora bien, cuando Jesús vino, he served notice on the devil. Él hizo esto. He said, I've come to evict you. Él dijo, yo he venido para botarte. I've come to destroy your works. Yo he venido para destruir tus obras. And he gave the enemy no quarters. Y no le dio al enemigo ningún cuartel. And he didn't ask for any. Y ni siquiera pidió él. There's no deals made with the devil. No hubo ningún trato que se hizo con el diablo, ni ningún He arreglo. never said to that devil, I'll operate here and you there. Ni siquiera hizo el trato de que, bueno, yo opero acá y tú operas por allá. He let him know he come to take it all back. Él le hizo saber a él que él había venido para llevarse todo lo que había He acá. said the first Adam gave it away, Él dice, el primer Adán perdió, but I've come to take it back. pero yo he venido para recuperarlo. He gave no quarters, he asked for none. Él no pidió ventajas ni lugar, ni tampoco le dio al diablo. He came into this rebellious world Él vino a este mundo de rebelión as the manifest power of God. como el poder manifiesto de Dios. And he came to secure the kingdom that God gave him. Y él vino para asegurar el reino que el Señor Padre le había dado a él. And it was war from the moment he was born. Y hubo guerra desde el momento que él nació. From the first day that baby Jesus got here, Desde el primer día que ese niño Jesús nació, all of hell rose up to destroy him. todo el infierno se levantó para destruirlo. He came to clear this. Y él vino Of the para enemy. limpiar todo esto del enemigo. And from the moment he was born, the enemy set to destroy him. Y desde el momento en que él nació, el enemigo se propuso destruirlo. And he made it clear in the beginning, Y lo hizo muy claro desde el comienzo. there are no pigs in the parlor. There are no demon-possessed Christians. No existen cristianos poseídos por el demonio. No hay cerdos en la sala. Years ago, a man wrote a book. Hace unos años un hombre escribió un libro. The title of that book, Pigs in the Parlor. Se llamaba Cerdos en la sala. And he was saying that Christians were demon-possessed. Y hablaba de los cristianos como eran poseídos por el diablo. But Jesus made it clear. Pero Jesús lo hizo claro. In him is light, En él está la luz. and there is no darkness at all. Y no hay ninguna tiniebla en él. If I'm in Christ, if I'm a new creation, Si yo estoy en Cristo y soy una nueva criatura, I'm in Christ, estoy en Cristo, you can be sure there are no demons in there. ustedes pueden estar seguros que no hay demonios He ahí. made that clear to the devil. Y él lo hizo bien claro al diablo. That lie was born in hell. Esa mentira ha nacido en el infierno. Jesus never asked the devil for a favor.
Jesús nunca le pidió un favor al diablo and he sure never gave him any. y tampoco él le dio ningún favor tampoco. He came to take what was his. Él vino a recuperar lo que era de él. And he said, I'll give you power Y él dice, yo les doy poder over all the power of that devil. sobre todo poder del diablo. You can possess what I've given you. Ustedes pueden poseer lo que yo les he dado ya. Everywhere Jesus went, A todo lugar en el cual Jesús fue, the demons cried out, los demonios clamaban. why have you come to torment us before our time? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? When Jesus entered the arena, Cuando Jesús entró a la arena, he drove a stake for the kingdom, the powers of darkness cried out. Él hizo el lugar, él estableció que todos los poderes de las tinieblas de pronto clamaran y se quejaran. When he drove the stake and established his place, Cuando él clavó la espada y estableció su lugar, all of hell screamed back, it's mine. todo el infierno de pronto clamó y se quejó. But Jesus said, the earth is the Lord's, Pero Jesús dijo, de Jehová es la and the tierra fullness thereof. y su plenitud. When Nehemiah, Cuando Nehemías, when he came and to rebuild that city, cuando él vino para reedificar esa ciudad, and when the devil came against him in the form of Tobiah, y cuando el demonio vino en contra de él en forma de Tobías, he said to Tobiah, you have no right here, él le dijo a Tobías, tú no tienes derecho no acá, memorial here, ninguna memoria acá you own tampoco, nothing here, tú no tienes ninguna and posesión we're acá, going to move you out of y here. nosotros te vamos a sacar de acá. And that's what Jesus said to the devil in this earth. Y eso es lo que Jesús le dijo al diablo aquí en la tierra. I can tell you, school, in a little while, Yo les voy a decir en un momento, righteousness is going to cover these mountains la justicia va a llenar estas montañas, like the waters cover the sea. como las aguas cubren la mar. Every man's going to sit under his own vine, Cada hombre se va a sentar bajo su propia viña and nobody's going to make him afraid. y nadie lo va a avergonzar a The él. rule of God will be established in time El reino de Dios va a ser establecido en el for tiempo 1,000 years, por 1000 años and everything will walk in the fear of God. y todo va a andar en el temor de The Jehová. lion will lay down with the lamb. El león se va a recostar con el cordero. He'll eat straw like an ox, Dice, va a comer junto con el buey. and there'll be nothing hurt in all of this earth. Y nada en esta tierra Jesus is going to rule this thing. va a quedar libre. Jesús va a regir todo. But when Jesus came, Pero cuando Jesús vino, it was war, hubo guerra. and there was no place for the timid. Y no había lugar para el tímido. There's still no place for the timid. Y aún ahora no hay lugar para los A tímidos. timid faith will be intimidating. Una fe tímida va a ser intimidada. Paul almost single-handed evangelized 1,800 miles Pablo prácticamente solo evangelizó With- 3000 kilómetros. without a printing press, television, or radio. Sin ninguna prensa escrita, televisión o radio. He planted the gospel along the major highways of Europe. Él plantó el evangelio en las carreteras principales de Europa. What Paul's method was, ¿Cuál era el método de Pablo? he'd go into a city-state for a period of Él time iba a una ciudad, se quedaba por un periodo de tiempo and teach the people concerning the kingdom of God. y les enseñaba a la gente en cuanto al reino de Dios. The teaching Paul was concerned with La enseñanza en la cual Pablo estaba interesado was to serve notice on the devil. era que no era decirle al diablo, Serve notice on the devil hacerle conocer al diablo that he had come to take back what Adam had given away. que él había venido a recuperar lo que Adán había perdido. The kingdom of God then El reino de Dios entonces is the will of God imposed. es la voluntad de Dios impuesta. Things are no different now than there was in Paul's time. Y las cosas no son diferentes ahora que lo eran en la época de Pablo. The devil hasn't changed. El diablo no ha cambiado. We haven't educated him out of his evil. No ha sido educado ni ha entrado a un colegio para aprender las bondades. He still seeks to make us a part of a lost world. Él todavía busca hacernos parte de un mundo perdido. It is true that Satan was defeated at Calvary. Es verdad que él fue derrotado en el Calvario. So that now his is a psychological warfare Entonces lo que es ahora es una batalla psicológica to intimidate, para intimidar, to make you believe that he's more powerful than us. para hacerte creer a ti que él es más poderoso que But if we nosotros. stay in Christ Pero si permanecemos en and Cristo believe what we're told, y creemos lo que se nos dice, then he's the one at disadvantage. entonces él es el que tiene desventaja.
And his whole effort with you and I Y todo su esfuerzo contigo y is conmigo to turn our attention towards circumstances away from God. es captar nuestra atención a circunstancias fuera de Dios. The Bible said men's heart will fail them for fear, La Biblia dice que el corazón del hombre le va a traicionar por el miedo, le va a fallar, looking at those things that are coming on the earth. buscando y mirando esas cosas que vienen de la tierra. If the devil can get you looking at the visible, Si el diablo puede hacer que tú mires lo he'll visible, defeat you. él te va a derrotar. The Bible said Moses endured La Biblia dice Moisés soportó because he saw him who's invisible. porque él vio al invisible. 3 million disgruntled church members 3 millones de miembros de la iglesia, todos sueltos, complaining about everything. que están quejándose de todo. There's no way he could survive. Ellos no pueden sobrevivir. Ellos saben que nosotros podemos sobrevivir. His heart would have failed him, Su corazón les hubiera fallado. but he saw God. Pero él vio a Dios, And Moisés that's vio a what God Dios. wants us to do. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. In this war, En esta guerra we must not look at the circumstances. no debemos ver las That's circunstancias. always the enemy is going to try to get you to look how difficult, Y siempre el enemigo va a tratar de ver cuán how difícil impossible. y que tú veas cuán imposible. He's going to say to brother and sister if they go back to Lima, Él le va a decir al hermano y a la hermana que si ellos vuelven a Lima, 50% of them are drug addicts. 50% de ellos son The drogadictos. whole city is steeped in idolatry. Toda la ciudad está llena de Ain't idolatría. nothing can happen here. Nada puede suceder ahí en And if Lima. you look at that, Pero si ustedes ven you're esto, going to fail. van a fracasar. But if you refuse to look at circumstance, Pero si tú rehusas ver las and you circunstancias see him who is invisible, y tú ves al que es invisible and you say to that devil in the beginning, y le dices a ese diablo desde el I'm comienzo, here to establish a kingdom. estoy acá para establecer un I'm going reino, to take back what Adam gave away. voy a recuperar lo que Adán perdió. And Jesus said, Entonces Jesús dijo, I give you power over drugs, yo les doy potestad sobre las drogas, over demons, sobre los demonios, over immorality. sobre la inmoralidad. Nothing will hurt you. Nada os dañará, No weapon formed against you will ningún prosper. arma forjada contra ti prosperará. You can do what I put you here to Tú do. puedes hacer aquello para lo cual te he puesto acá. To a great degree, Satan has succeeded Y en un mayor grado Satanás ha vencido. because the church has lost her ability to confront the devil. Porque la iglesia ha perdido su habilidad de enfrentarse al diablo. You see the church begging the politicians to give them a place. Ahora bien, ustedes ven a la iglesia como ruegan a los políticos para que le den un lugar, Pleading around with the world. rogándole al mundo. The church never asked anybody to let it go anywhere. La iglesia nunca le pidió a nadie para que le dejen entrar a algún lugar. It went there because God told him to go there. Fue ahí porque Dios le dijo que vaya ahí. God sent his son into this world, Dios envió a su hijo en este mundo and the devil met him the day he was born. y el diablo se lo encontró apenas él nació. But he stayed anyway. Pero igual Jesús se He did quedó. what he came to do. Él vino para hacer lo que él había venido a He hacer. said, I'm going to build my church, Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia and the gates of hell won't prevail against it. y las puertas del Hades no van a prevalecer You contra know what ella. that says to me? ¿Ustedes saben qué quiere decir esto para mí? He said, you can be sure they're going to come there. Él dice, ustedes pueden estar seguros que el Hades va a venir contra But esa they're iglesia, not going to prevail. pero no va a prevalecer. Hallelujah. Aleluya. We must hear and believe the words of Jesus. Debemos oír y creer las palabras de Jesús. I give you power, Yo les doy potestad, not somebody else. no a nadie más. I give you power. Les doy a ustedes poder. He sends us somewhere, Él los envía a algún lugar. then we don't have to pray for somebody to come along with the power. Entonces no tenemos que después orar para que alguien venga con el poder We luego. have the power. Nosotros tenemos el poder. When Nehemiah got back to Jerusalem, Cuando Nehemías volvió a Jerusalén, for 3 days they looked it over. por 3 días estaban The mirando walls are down, los muros derribados, gates are burned out. las puertas quemadas por el After fuego. 3 days he talked to those with him. Después de 3 días él habló con ellos He said, you see the distress we're in. y le dijo, ustedes ven el mal en que estamos. Now the word distress is translated from the Hebrew word, Ahora esta palabra mal en la Biblia en español se traduce de la palabra hebrea, which simply means que simplemente there's significa more of the devil here than there is of God. que hay más del diablo acá que lo que hay de Dios. That's what he was saying. Eso es lo que le estaba There's diciendo.
more of the devil here than there is of God. Hay más del diablo acá que lo que hay de Dios. But then he said, Pero luego él dijo, lest you and me rise up and take away this reproach. levantémonos y quitemos el oprobio. God is in us. Dios está en nosotros. God sent us here. Dios nos envió acá. We don't have to have an army. No tenemos que tener un We ejército. don't have to have an No evangelist. tenemos que tener evangelistas. God sent us here. Dios nos envió a nosotros And we'll acá. make the difference. Y nosotros vamos a hacer la diferencia. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Wherever he sends us, Donde sea que Él nos envíe, he's equipped us to do what he sent us there to do. Él nos ha equipado ya para hacer aquello para lo cual hemos sido enviados. Paul said, I fought the beast of Ephesus. Pablo dijo, yo peleé contra la bestia de Éfeso. What do you mean by that? ¿Qué quería decir él? He fought the devil. Él peleó contra el diablo. The strong man of that city entered. El hombre fuerte de esa ciudad había entrado. Paul went into the devil's territory and the devil fought back. Pablo entró al territorio del diablo y el diablo devolvió la pelea. That city had been for centuries given over to total idolatry. Esa ciudad por siglos se había entregado a la And now idolatría. here's a man of God coming. Y aquí estaba el hombre de Dios entrando. And as we said last night, the devil knows one thing. Y como dijimos anoche, el diablo sabe una cosa. It's either him or that church. O es él o es la iglesia. Paul served notice, I've come to plant the church. Pablo le hizo saber, yo he venido a plantar una And iglesia. all hell rose up to prevent it. Y todo el infierno se levantó para prevenirlo. Paul never run. Pablo nunca huyó. He fought that beast. Él peleó con esa He bestia. never went out to city council Él nunca fue a la ciudad para buscar and consejo say, my rights is here, I have a right to be y here. para decir, bueno, yo tengo derecho acá, mi derecho es este. That city council don't agree with him. Porque ese consejo de esa ciudad no iba a He aceptarlo. didn't go to no politician. Él no fue a ningún He político. built an altar. Él edificó y construyó un And altar. from that altar, he fought that beast. Y desde ese altar él peleó con esa And bestia. one of the greatest churches of all history was birthed in Ephesus. Y una de las iglesias más grandes de toda la historia nació en Éfeso. Historians tell us Los historiadores nos that dicen at one time, que en un tiempo there was 100,000 active members in that church. habían 100,000 miembros activos en esa iglesia. It had over 100 pastors. Tenía más de 100 pastores. And the most powerful testimony Y el testimonio más poderoso that the earth has had. que la tierra haya tenido. But Paul said, I fought the devil to put it here. Pero Pablo dijo, yo peleé con el diablo para poner esto acá. Today I see the church running from the war zone, Ahora vemos a la iglesia que huye y se escapa de la zona peligrosa, trying to find a safer place. tratando de buscar un lugar más seguro. In America, the inner city has been abandoned. En Estados Unidos las ciudades principales han sido abandonadas. I spent the night in your church in Lima. Yo pasé una noche en la iglesia en Lima As we drove through the street, the man driving the bus y a medida que estábamos en la calle, el hombre que estaba manejando el bus said, all of these are drug addicts, dijo, todos estos son drogadictos, prostitutes. prostitutas, You're down there in the war zone. están en una zona de guerra That's where the church belongs. y ahí pertenece la If iglesia. I've got power over him, why do I run from Si him? yo tengo potestad sobre eso, ¿por qué me escapo? But in America, they're running out to the suburbs. En Estados Unidos se van hacia las zonas más rurales. But we're to challenge him where he is. Pero nosotros tenemos que retarlo al diablo donde él está. Now, when God sent the Apostle Paul to Corinth, Ahora bien, cuando Dios envió a Pablo a Corinto, he told him two things. él le dijo dos cosas. Number one, he said to Paul, don't be afraid. En primer lugar, le dijo a Pablo que no tenga miedo. Now, this Bible doesn't put anything in there but facts. Esta Biblia no pone cosas ahí, más cosas ahí que solamente hechos. It doesn't contain the Word of God. It is the Word of God. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. So when God told Paul not to be afraid, Entonces, cuando Dios le dijo a Pablo que no tenga miedo, he told him there's something in there to be afraid of. eso quería decir que había algo ahí por lo cual él podría tener miedo. Why would you tell me not to be afraid if there's not something out there to be afraid of? ¿Por qué tú me vas a decir a mí que no tenga miedo si es que no hay nada que temer? So God let him know this is going to be a pretty dangerous mission. Entonces Dios le hizo saber que iba a ser una misión un poco But peligrosa. don't be afraid. Pero no tengas miedo. Corinth was one of the most wicked cities on earth. Corinto era una de las ciudades más pecaminosas de la tierra. They worship prostitutes. Adoraban a las prostitutas. They say it would cost a man $1,300 of American money now to spend one day there. Dice que costaba más o menos $1,300 diarios para cualquier hombre que pase un día ahí. That is one day's pleasure. Eso simplemente quiere decir el placer de un día costaba $1,300 diarios. God is sending Paul into that wicked Y city Dios estaba enviando a Pablo a esa ciudad pecaminosa with these words, con estas palabras: fear not. no temáis.
God was saying the devil's been entrenched for centuries. No tengas miedo, Dios va a enviar al diablo que ha estado por siglos But ahí. don't be afraid. Pero no tengas miedo. I have given you power over him. Yo te he dado poder sobre We're él. talking about the church enforcing the rule of God. Estamos hablando acerca de la iglesia haciendo cumplir la voluntad de Dios. We don't have to beg anybody to let us stay anywhere. No tenemos que rogarle a nadie que nos permita quedarnos They're ahí. the ones don't belong there. Ellos son los que no pertenecen a ese lugar. We belong everywhere. Y nosotros pertenecemos a todo There's lugar. demons in them mountains, Hay demonios en esas but montañas, they're out of place. That mountain belongs to God. pero ellos no encajan ahí porque esa montaña pertenece a So Dios. he didn't tell Paul, go in there and get permission to build a church. Entonces Dios no le dijo a Pablo, Pablo, anda y por favor pide permiso para edificar una He said, iglesia. I'm sending you Él le there. dijo, yo te estoy enviando. Don't be afraid of what you run into. No tengas miedo de lo que te va a venir. I've given you power over everything you face. Yo te doy poder sobre todo lo que vas a Whether afrontar, it's City Hall ya sea en la ciudad or the devil himself. o el diablo mismo. I have given you power. Yo te he dado poder. I'm sending you there. Yo te estoy enviando ahí. And what I send you to do, Y lo que yo te envío a hacer, you can do. lo puedes hacer. And wherever I send you, Y donde sea que yo te you envíe, can go. tú puedes ir. Oh, that God did birth that in us. Que Dios pueda hacer eso realidad en No nosotros, place hermanos. close to the Holy Ghost. No hay lugar más cercano al Espíritu Santo. Nothing can stop that. Nada puede detener eso. There will be Stephens die. Van a haber Esteban que van a morir acá. 100 pastors have died up there. 100 pastores ya han muerto por allá. I can tell you there's 1,000 more of us going up there. Pero yo les voy a decir, hay 1000 más que vamos a volver allá. He may slap one down, but 100 will get up. Él puede matar a uno, pero 100 se van a levantar. We're going to do the will of God Vamos a hacer la voluntad de Dios, because He called us to do the will of porque Él nos God. ha llamado a hacer la voluntad de Dios Gave us power to do it. y nos dio el poder para hacerla. But the second thing He said to Paul, Pero lo segundo que Él le dijo a Pablo, I have much people in this city. tengo mucho pueblo en esta ciudad. Much people in this city. Mucho pueblo en esta ciudad. Listen, Escuchen. nobody's ever been there before. Nadie había estado ahí antes. But yet God said, I got people in there. Pero sin embargo Dios decía que tenía pueblo ahí. What He's saying was, they just wait to hear. Lo que estaba diciendo es, ellos simplemente están esperando oír. God's got a lot of people in Peru. Dios tiene mucho pueblo en Perú. They're just waiting to hear. Simplemente están esperando oírnos. God's got a lot of people in China. Dios tiene mucha gente en They China. just wait to hear. Simplemente están esperando. Don't you be afraid. No tengas miedo. I've much people. Tengo mucho pueblo. I've got much people in there, but somebody must invade the territory. Tengo mucho pueblo ahí, pero alguien tiene que invadir ese territorio. Somebody must loose the captive. Alguien tiene que soltar ese cautiverio. Somebody must bind the strong man. Alguien tiene que atar al hombre fuerte. Now the church of today Ahora la iglesia de hoy en día would have built outside the wall. lo que haría sería edificar allá afuera They'd have found some little boy out there begging money, y encontrarían a un niño ahí que está pidiendo dinero and they'd give him a poster. y le van a dar un póster. Said, boy, I'm going to give you a dollar if you put this on the wall in there. Y le van a decir al niñito ahí al mendigo, por favor, te voy a dar unos 2 soles para que lleves este póster y lo pegues por allá, este cartel allá cerca de la ciudad. And that poster would have said, Y ese cartel diría, now if you'd like to know something about God, si tú quieres conocer algo acerca de you Dios, come outside the wall tonight. sal de tu ciudad esta noche, We're going to be out there. vamos a estar allá A afuera. lot safer. Es mejor, es más seguro. Somebody may steal our PA system if we go in there. Alguien puede quizás robar nuestros parlantes si vamos ahí. No, not Paul. No, Pablo no. He went inside. Él entró He established a church y así estableció la iglesia, because God sent him there. porque Dios lo envió. He never doubted he could do it Él nunca dudó de poder hacerlo, because if God told him, porque si Dios le había God dicho, equipped him, Dios lo equipó, God sent him. Dios lo envió. He'll do what he told him. Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. If the captives are to be set free, Si los cautivos tienen que ser librados, somebody has to demand their release. alguien tiene que exigir su libertad. Did you hear what I said? ¿Escucharon bien lo que dije? I said, if the captives are to be set free, Yo dije, si los cautivos van a ser libres, somebody must demand their release. alguien tiene que demandar la libertad de ellos. Satan's control over the lost is a truth that must be brought home to the church. El control de Satanás sobre los perdidos es una verdad que tiene que ser traída a la iglesia. Don't talk about a free will to a man putting that needle in his arm. No me hables del libre albedrío que tiene un hombre cuando se inyecta droga. He'd like to be free. Él quisiera ser libre. He thought that was going to be good when he started. Él pensó que eso iba a ser bueno cuando empezó. But now
now it controls him. pero ahora eso lo controla a él. I never saw a drug addict who was totally bound that wouldn't like to be free. Yo nunca he visto un drogadicto que haya sido completamente atado, que no quisiera ser libre. Don't talk about a free will to that man out there. No me hables acerca de la libre voluntad de ese hombre que está He afuera. can't come unless God draws him. Él no puede venir a menos que Dios lo atraiga. He can't repent without the power to turn. Él no puede arrepentirse sin el poder de voltearse. The devil has taken him captive at his will. El diablo lo tiene cautivo y esclavo a él mismo. Isaiah said he would not open his prison doors. Isaías dice que el diablo no va a abrir sus puertas de las But prisiones. Jesus said to the church, Pero Jesús le dijo a la you can iglesia, open those gates. ustedes pueden abrir esas You can puertas, pull the door off its hinges. pueden sacar la cerradura de esa But if puerta. you loose the captives, Pero y si ustedes liberan a los you cautivos, must first bind that strong man. primeramente tienen que atar al hombre fuerte. You can't go in there and share the quarters with the devil. Ustedes no pueden ir ahí y compartir la habitación con el He diablo. must be bound. Él tiene que ser atado. Satan controls the world out there. Satanás controla el mundo allá afuera. The Bible said he is the God of this world, La Biblia dice que Él es el Dios de este mundo and he's blinded the eyes of those that are lost. y Él ha enceguecido los ojos de aquellos que están perdidos. Jesus said to the lost, Jesús le dijo al perdido, your father is the devil. tu padre es el diablo. It's not enough to run a Sunday school, have a revival. No es simplemente hacer una campaña o tener una escuela dominical. That is what we call revival, just a series of meetings. Es decir, a eso nosotros le llamamos campañas de avivamiento, no un montón de reuniones. The darkness must be broken. Las tinieblas tienen que ser quebrantadas. That's the reason everywhere the church went, it built an altar first. Esa es la razón por la cual donde sea que fuera la iglesia, primero edifica un altar. To bind that strong man. Para atar a ese hombre fuerte. You're not going to loose the captives till you bind him. Ustedes no van a poder liberar a los cautivos hasta que no lo aten a él. If you spoil him, you bind him. Si tú lo aplastas, tú lo vas a atar. Like Moses, we must step into the den of that enemy. Como Moisés, tenemos que estar ahí en medio del enemigo Say to that devil in Lima, y decirle a ese diablo en Lima, this city, esta ciudad, thus saith the Lord, así dice el Señor, let my people go. deja ir a mi pueblo. Hallelujah. Aleluya. The church must do that. La iglesia debe hacer esto. The powers of darkness Los poderes de las tinieblas that binds Lima, China, America que ata a Lima, China y Estados Unidos must not be allowed to intimidate us. no debe ser permitido que nos intimide a nosotros. We are here in the name of God. Estamos acá en el nombre del Señor. When David came to the battlefield, Cuando David vino al campo de batalla, all Israel was crouched in the trenches. todo Israel estaba ahí en sus trincheras, asustados. And Goliath is out there challenging the forces of God. Y Goliat estaba allá afuera desafiando al ejército de Dios. And when David came, Y cuando David llegó, why are you allowing this? ¿por qué están permitiendo The esto? whole army of Israel intimidated by the devil. Todo el ejército de Israel intimidado por el diablo. Is there not a cause? David said, is there not a cause? No hay acaso una causa. And he came out against that enemy. Y entonces David vino en contra de ese He enemigo. said, you come against me with a sword and a shield. Y él le dijo, tú vienes en contra de mí con una espada y un And escudo. I come in the name of the Lord God. Pero yo vengo en el nombre del Señor. Hallelujah. Aleluya. The Bible said the violent take it by force. La Biblia dice que los violentos lo Think arrebatan. about that. Piensen acerca de esto. The kingdom of heaven suffereth violence, El reino de los cielos sufre and the violencia violent take it by force. y los violentos lo arrebatan. No place for the timid or the fearful. No hay lugar para el tímido o para el temeroso. In the book of Revelation, the Bible said En el libro de Apocalipsis la Biblia dice that the fearful and the unbelieving would lead the procession to hell. que el incrédulo y el temeroso van a ir al infierno. They'll go to hell before the whoremonger, Van a ir al infierno antes que ese mujeriego, before the murderer. antes que ese asesino. The fearful and unbelieving. El temeroso y el There incrédulo. is no place for that in this kingdom. No hay lugar para ellos en el reino. If Satan controls the lost, Si Satanás controla a los perdidos, and we know he does, y sabemos que es así, because the Bible said, I was delivered from the powers of darkness. porque la Biblia dice que yo fui librado del poder de I las had to be tinieblas. delivered. Yo tuve que ser That librado. means he controlled me. Eso quería decir que Él me I controlaba. was his captive. Yo era cautivo de Él. On this ground, En esta base, before the masses ever are saved, antes que las masas sean salvas, we have to deal with that captor. tenemos que tratar con este cautivo. If we're going to spoil him, we must bind him. Si vamos a derrotarlo, tenemos que atarlo. The greatest enemy of faith, as I said before, is looking at the visible.
El gran enemigo de la fe, como dije antes, es mirar lo visible. Man becomes afraid then. El hombre entonces tiene miedo. If I look at it through my eyes, it's impossible. Si yo lo veo con mis ojos es imposible. But if I know God sent me. Pero si yo sé que Dios me envió. Now the devil's tactics Ahora bien, las tácticas del diablo of intimidation are clearly seen in the book of Acts. de intimidación son claramente vistas en el libro de los In the Hechos. 3rd chapter of the book of Acts, Peter and John healed the cripple. En el 3er capítulo del libro de los Hechos, Pedro y Juan sanaron a este cojo. Peter didn't call a prayer line, he preached the gospel. Él nunca hizo una gran oración, él predicó el evangelio. 5,000 men are saved. 5,000 hombres salvos. Now the religious devil, El demonio religioso, those religious demons called them aside in an attempt to intimidate him. esos demonios religiosos lo llamaron a un costado en un intento de intimidar a Pedro. They commanded him not to preach in this name anymore. Le ordenaron a no predicar en este nombre. They answered back and said, we'll obey God, not a man. Y ellos respondieron, vamos a obedecer a Dios, no a los hombres. No religious hierarchy is going to keep us out of these streets. Ningún orden religioso, por más elevado que sea, nos va a sacar de este campo. Not civil government, Ni un gobierno not tampoco, religious government, ni un gobierno religioso, not devils, demons, or men. ningún demonio, ni el diablo, ni los We're going hombres. to preach this name. Nosotros vamos a predicar este And we're nombre going to preach him y everywhere. vamos a predicarlo en todo lugar. From that encounter with the devil, De ese encuentro con el diablo, a religious devil if you please, un diablo religioso si te gusta, they went to a prayer meeting. de ahí fueron a una reunión de They never oración. prayed for power. Ellos nunca oraron para They tener had poder, that. ellos tenían eso They've ya. been endued with power. Ellos habían sido investidos de They poder. prayed for boldness. Ellos oraban por denuedo. From that prayer meeting, they moved back into the street. Y de esa reunión de oración volvieron a las They calles were locked up. y estaban encerrados. Then the devil called his little council. Y luego el diablo llamó a un pequeño consejo. Those religious heads are over there fussing around about what to do with him. Esas grandes cabezas religiosas ahí estaban concertando entre ellos qué iban a hacer con él. Angel came down, opened up the prison. El diablo entró y el ángel entró y abrió las cárceles. And the men of God left the prison. Y el hombre de Dios salió de la cárcel. Angels locked the doors back. Y los ángeles otra vez cerraron las And the puertas. devil didn't even know they's gone. Y el diablo ni siquiera sabía que ellos habían ido. I'm telling you folks, we are on the right side. Estamos en el lado correcto. Hallelujah. Aleluya. I said we're in the right company. Yo dije, estamos en la compañía correcta. Devil didn't even know they'd left the jail. El diablo ni siquiera se enteró que ellos habían dejado la When they cárcel. finished their little meeting, Cuando terminó esa pequeña reunión de they ellos, sent for him. enviaron para buscarlos a estos hombres de la cárcel. And when they got over there, the jail's empty, guards stand there at attention. Y cuando fueron ahí a la cárcel, el guardia estaba ahí parado en posición de Preacher atención. back out in the street. Preacher gone. Y los predicadores se habían ido, el predicador se había ido. So when the messenger went back, Entonces cuando el mensajero volvió, he said to those religious heads of state, él le dijo a esos religiosos, said the prisoner's locked, la prisión está cerrada, guards standing there, los guardias están ahí parados, but the preachers are gone. pero los predicadores se han ido. Said, are they back in that street? Y ellos le preguntaron, ¿han vuelto a la calle? No, sir. No, señor. They in your church. Ellos están ahora en tu iglesia. Said they over in that synagogue. Están ahí en la sinagoga. They prayed for boldness. Oraron por denuedo. God answered that Y prayer. Dios respondió esa oración. They're right back in that pulpit. Entonces otra vez volvieron al púlpito. The violent take the kingdom. Los violentos toman el reino. They enforce the rule of God. Ellos hicieron cumplir la voluntad de Dios. That's not the violent of swords. Eso no es el violento a través de espadas. It's people who know how to pray. Es gente que sabe cómo orar. War was on. La guerra había terminado. Some Stephens will have to die. Algunos Estebanes van a tener que morir. But when it's over, Pero cuando termine, the devil will be in hell, el diablo estará en el the infierno, church on the throne, la iglesia en el trono, and the universe will be cleared of everything that's not y Christ. el universo va a ser echado fuera todo lo que no sea Cristo. If you're looking for pity, it won't come. Si tú estás buscando compasión, You can sit pena, around and no look va a sad venir. if you like. Si quieres, siéntate y mira cómo You, estás you triste. can feel sorry for yourself if you want to. Si quieres, siéntete mal por ti mismo, si But quieres. we weren't put here to be defeated. Pero no hemos sido puestos acá para ser vencidos. I've read this whole book. Yo he leído todo este libro. I can tell you at the end, we won it all.
Y yo les voy a decir, al final vamos a ganar todo. When this is over, Cuando esto termine, that church will sit on the throne of this universe with Christ. esa iglesia se va a sentar en el trono sobre este universo con Cristo. Hell hates everything that's good. El infierno aborrece todo lo que es bueno. He'll break your family up. Él va a destruir tu familia. He'll make drug addicts out of your children. Él va a hacer de tus hijos He'll drogadictos. destroy everything that's worthwhile in this earth. Va a destruir todo lo que esté en esta tierra. You can't sympathize with that. Y no puedes tener simpatía con The esto. violent take it by force. Los violentos lo arrebatan. In that altar of God En ese altar de Dios is where we win this victory. es donde ganamos esta There victoria. comes a time when you leave that altar Pero viene el momento en el cual tú dejas el and altar command the streets to be cleared. y tú ordenas que las calles sean We're limpias. called to this. Somos llamados a esto. If you're looking for pity, it won't come. Si estás buscando pena, no va a venir. God's given the church power. Dios le ha dado a la iglesia poder. She must with boldness stand up and say to the devil, Y ella con denuedo debe estar de pie y this decirle al far diablo, and no further. esto tienes que saberlo y saberlo bien. Like Shamgar with his ox goad. Como Samgar con esta guijada. Israel built those roads. Israel edificó esas vías, esos caminos. Now an enemy has come Ahora el enemigo venía and taken the nation captive. y tomaba a la nación cautiva. And when Israel is walking on its own roads, Y cuando Israel estaba andando en sus propios caminos, here comes a Philistine with his horses, de pronto venía el filisteo en sus caballos. and Israel's got to jump off his own road. Y Israel tenía que salir de sus propios caminos. Shamgar said, I'm not jumping no more. Y Samgar dijo, no, yo no voy a saltar de mi I'll propio give camino. that devil a last inch. Yo no le voy a dar al diablo ni siquiera un centímetro. We built these roads, Nosotros hemos construido estos I'm gonna caminos stay on these. y yo me voy a quedar en estos caminos. and with an ox goad killed 600 enemies of Y con God. esta aguijada de asno él mató miles. Hallelujah. Aleluya. Mr. Wigglesworth, the English evangelist, El evangelista inglés Wigglesworth said he was in a meeting, dice que él estaba en una and a reunión wonderful woman of God came to him. y una hermosa mujer de Dios And she vino a said, él. I want you to pray for me. Y ella le dijo, yo quiero que tú ores por mí. My husband is a drunk, demon possessed. Mi esposo es un alcohólico poseído por el Said he demonio comes home drunk, y siempre viene a casa ebrio said he'll beat me up, y me golpea then fall down across the bed and pass out. y luego se cae y se desmaya en la cama. Said I stay beat up and bruised all the time. Y yo siempre estoy golpeada y amoratada todo el día. Mr. Wigglesworth laid hands on her, Y Mr. Wigglesworth le impuso manos. and when he began to pray for her, Y cuando él empezó a orar por ella, she just, Holy Ghost sprung up in her. de pronto el Espíritu Santo brotó de She ella. began just speaking tongues, Y ella empezó a hablar en lenguas. and he sensed a great power. Y ella sintió el gran poder. Él también sintió el poder. And he said, woman, how often does this happen? Y él le dijo, mujer, ¿cuán seguido, cuán frecuente Oh, esto she said, sucede? every time I pray. Y ella dice, cada vez que yo oro, Said, God just comes on me. Dios viene sobre mí. Said, I have to stay close to him. Tengo que estar cerca a él. Because that demonized man is always hurting me. Porque ese poseído por el demonio, ese esposo, siempre She me said, está hiriendo. every time I pray. Ella dice, siempre que Oh, oro. he said, that's your answer. Y él le dijo, esa es tu respuesta. Said, next time that devil comes in La próxima vez que el diablo venga and he beats around on you, y él esté golpeándote, said, when he passes out, cuando él se desmaye, said, you know, fall down on that bed tú también ponte en esa cama and begin to pray. y empieza a orar. I said, when this Holy Ghost comes Y on, cuando este Espíritu Santo venga, lay your hands on him. impón manos Cast sobre the él, devil out. echa fuera ese demonio. The next night, La siguiente noche, she come up to the platform, ella vino a la plataforma this great big man with her. y este gran hombre gordo con Had his ella, head down. que tenía su cabeza Said abajo he was ashamed to look up at the man of God. y tenía vergüenza de mirar al hombre de She Dios. said, Mr. Wigglesworth, Y ella le dijo, señor this Wigglesworth, is my husband. este es mi esposo. Oh, he said, why? He's come to church with you. Y él dijo, mira, ha venido a la iglesia contigo. Said, yes, sir. Y él dijo, sí, señor. Said, last night I did what you said. Y ella dijo, anoche yo hice lo que tú me dijiste que haga. Said, he come in slapping me around, Él vino y me empezó a cachetear, cussing me. empezó a maldecirme Then he fell across that bed. y luego se cayó desmayado en I esa knelt cama. down and I prayed. Y yo me arrodillé y empecé Said, a when orar. this Holy Ghost come on Y me, cuando este Espíritu Santo vino sobre I mí, laid hands on him. yo impuse manos sobre él Said, God knocked him out of the bed. y yo le dije, Señor, bótalo de la Said, cama. he jumped up Y terrified. dice que él saltó aterrado. What have you done to me, woman? ¿Qué me has hecho, mujer? Said, I've done nothing. Y ella dijo, no he hecho nada. Said, it's God in me. Es Dios en mí. Said, she weighed about 110 pounds. Ella pesaba más o menos unos 50 He kilos. weighed 25 pounds. Y él pesaba como 110 kilos. But God knocked him completely out of the bed. Pero Dios lo había tumbado al piso. He said he fell down and repented.
Él dice que Él se había postrado para arrepentirse. I give you power Yo les doy over potestad all the power of the devil. sobre toda potestad del diablo. There's no place we can't go, No hay ningún lugar al cual no not podamos ir anything we can't do, y nada tampoco que no podamos hacer if we know it's the will of God. si sabemos que es la voluntad de Dios. We're the church. Nosotros somos la iglesia, We're the body of Christ. somos el cuerpo de Cristo, We're the representative of heaven on this earth. somos los representantes de los cielos aquí en We're la tierra. establishing a beachhead now. Estamos estableciendo acá And God said, y Dios dijo, I put you here. yo los he puesto And acá I give you power to stay here. y les estoy dando poder para que se queden acá. Stay in your place with God. Quédense en su lugar con Dios. Know that He put you where you are. Asegúrate que estés donde Él te ha puesto And nothing can stop us from doing the will of y God. nada nos podrá detener de hacer la voluntad de Dios. We are here as the church Estamos aquí como la iglesia to enforce the rule of God. para hacer cumplir la ley de Hallelujah. Dios. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Let us thank Him this morning. Vamos a agradecer For al his Señor esta good mañana mercy to us. por su gran misericordia. Let's praise Him here today. Vamos a alabarle esta And to mañana help us to be the church. y que nos ayude a ser la iglesia. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh, I do thank you, Lord. Sí, te agradezco, I Señor. bless your name today. Te bendigo, Señor. Bendigo tu nombre. Touch your people here. Toca a tu pueblo ahora. Touch your people here. Toca a tu pueblo ahora. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, Señor.